La humanidad que vemos en este momento es la primera humanidad. La humanidad que vendrá es la segunda humanidad. Y para conocer el futuro debemos regresar al pasado, porque lo que sucedió en el pasado va a volver a suceder en el futuro. Mis amigos, mis hermanos, el futuro está en el pasado. Vamos a comenzar entonces desde el libro del Génesis y vamos a mirar el pasado, y en el pasado vamos a encontrar el futuro. Ustedes recuerdan, la historia bíblica comienza con la creación. Luego la historia bíblica nos lleva a la caída. E inmediatamente después de la caída, Génesis 3:15. Este pasaje es demasiado importante, es tal vez el pasaje más importante para poder entender correctamente el plan de Dios. Vamos a leer Génesis 3:15 en nuestras Biblias, la versión que usan ustedes acá, nueva versión internacional. Génesis capítulo 3, versículo 15. Repito, este es el pasaje más importante si es que queremos entender el plan de Dios. Dice, esto es lo que Dios le dice a la serpiente inmediatamente después de que la humanidad cae en pecado. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Tú es Satanás y la mujer es Eva. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente, o la palabra simiente significa hijo o descendiente, y entre tu simiente o descendiente y la de ella, o sea, la simiente, la descendencia o los hijos de Eva. Su simiente, especialmente un hijo de Eva, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este pasaje es muy importante, y en este pasaje vemos básicamente dos cosas. Primero, una enemistad. Por decreto, después de la caída, por decreto, la historia de la humanidad se desarrollará en una enemistad o guerra entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva. Los hijos de la serpiente son también hijos de Eva, pero se llaman hijos de la serpiente como Caín porque nunca recuperan la imagen de Dios. En cambio, los hijos de Eva son los que recuperan la imagen de Dios. A esa enemistad permanente entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva la llamamos polarización. Polarización es la guerra entre dos polos. Polarización. Entonces, en Génesis 3:15 lo primero que vemos es una polarización, y lo segundo es una promesa de destruir el mal. Cuando Dios le dice a la serpiente que un hijo de Eva va a pisarle la cabeza, ese es un lenguaje simbólico que significa destruir el mal. Pisarle la cabeza a la serpiente es el agente del mal, el representante del mal, el principal entre los malos. Pisarle la cabeza a la serpiente es destruir el mal. Entonces, lo segundo que vemos es la promesa de destruir el mal. Génesis 3:15 entonces nos comienza a mostrar la historia de la humanidad. Vemos los dos tipos de hijos de Eva. Los hijos de la serpiente, de los cuales el primero es Caín, y los hijos de Eva, de los cuales el primero es Abel. Caín mata a su hermano. Y Dios reemplaza a Abel por Set. Y a partir de ahí hay dos simientes, dos linajes o dos tipos de hombres. Solo existen dos tipos de hombres sobre la faz de la tierra: los del linaje de Caín y los del linaje de Set o Abel. Y así, hasta el final de la historia de la humanidad, se producirá esa enemistad entre el mundo, que son la formación final de los hijos de la serpiente, y la iglesia, que es la formación final de los hijos de Eva. Una guerra, estos siempre están en enemistad.
una guerra entre los dos linajes. Cuando seguimos mirando en la Biblia, el desarrollo de la historia de la humanidad produce un aumento del mal entre los hijos de la serpiente. Después de que Caín mata a Abel, hay un aumento de la maldad entre los hijos de la serpiente. Lamec es el séptimo descendiente de Caín y es 7 veces más malo que Caín. Pero a su vez, también hay un aumento de la bondad y la gracia entre los hijos de Eva. Enoc es el séptimo después de Abel, por la línea de Adán por Abel. Enoc es mucho más bondadoso y lleno de gracia que todos sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Que el aumento de la maldad entre los hijos de Caín produce un enfriamiento de la bondad entre los hijos de Eva. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso que acabamos de leer lo dijo el Señor Jesús en el futuro. Pero eso que dijo el Señor Jesús en el futuro ocurrió en el pasado. Los hijos de Eva, o sea, el linaje santo, se casó con las hijas de los hombres. Y Dios ya no soportó más eso. Cuando los hijos de Dios, la iglesia, se mezcla con los hijos de Caín, el mundo, la maldad de los muchos enfría la bondad de los hijos de Dios, se produce el final. Así es como la maldad en el mundo llega a su colmo, cuando los hijos de Dios apostatan. Lo que determina la presencia del final es que la maldad llegue a su colmo. Así sucedió en días de Noé. La maldad llegó a su colmo y Dios dijo: no toleraré más esto. Los días que voy a dejar de aquí en adelante serán 120 años. Y dijo: voy a destruir toda criatura que he creado. Y así sucede periódicamente a lo largo de la historia de la humanidad. El momento del juicio es cuando la maldad llega a su colmo. Así sucedió con los cananeos. Vean conmigo Génesis capítulo 15, versículo 16. Génesis capítulo 15, versículo 16. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, cuando la iniquidad del hombre, cuando los hijos de Dios se mezclan con los malos y se hacen malos, Dios envía la destrucción. Envió el diluvio. El diluvio fue la destrucción de la primera Sodoma. Los días de Caín, los días de Lamec, los días de estos hombres malvados, eso es la primera Sodoma. Dios destruyó la primera Sodoma. Luego Dios destruyó la segunda Sodoma porque la maldad llegó a su colmo. Luego Dios destruyó la tercera Sodoma, que la vimos aquí en la iglesia. Yo les prediqué sobre la maldad de la tribu de Benjamín, que lo titulamos la nueva Sodoma. Dios destruye cada Sodoma en su época. Entonces, lo que determina el final de los tiempos, lo que determina el juicio definitivo de Dios, es el colmo, cuando la maldad del ser humano llega a su colmo. Cuando los israelitas entraron a Canaán y conquistaron Canaán, el ejército israelita fue el diluvio para los cananeos. Cuando los cananeos llegaron a su colmo, Dios envió al ejército israelita a destruirlos. Entonces, la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, debe ser vista en función de la destrucción del mal. La destrucción del mal, la promesa que Dios hace cuando habla a la serpiente. La doctrina de los últimos tiempos debe ser vista en función de la destrucción del mal. Si seguimos avanzando en la historia después del diluvio, todos los profetas y santos del Antiguo Testamento creyeron que cuando viniera el hijo de Eva,
el hijo de Eva que pisaría la cabeza de la serpiente, que después a ese hijo de Eva se le llamó la simiente de Abraham, después se le llamó el profeta como Moisés y después se le llamó el hijo de David. Todos los hombres del Antiguo Testamento creyeron que cuando viniera el hijo de David, él pisaría la cabeza de la serpiente, y eso significaría que él va a eliminar el mal por completo, como en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Vean conmigo Isaías capítulo 11, versos del 1 al 10, y veamos lo que los antiguos creían que sería la destrucción del mal. Isaías 11, del 1 al 10. Dice: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, no decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Miren esto: matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi santo monte, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, o sea, el hijo de David, como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde reposa. Entonces, para los antiguos, hasta Juan el Bautista, todos los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, creían que cuando el hijo de Eva venga, cuando la simiente de Abraham venga, cuando el profeta como Moisés venga, cuando el hijo de David venga, él iba a destruir para siempre el mal. Y esas imágenes que vemos en el Antiguo Testamento, como la que acabamos de leer, son una figura metafórica de la destrucción del mal. Pero cuando vino el hijo de Eva, él nos enseñó que el mal no sería destruido de una vez, sino que el mal sería destruido en dos etapas. Repito, cuando llegó el hijo de Eva, nos enseñó que el mal no sería destruido de una vez, sino que el mal sería destruido en dos etapas. Veamos la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Primero, la enunciación de la parábola, los versos 24 al 30. Mateo 13, 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿qué quiere usted, que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi
granero. Esa es la enunciación de la parábola. Ahora veamos la explicación en los versos 36 al 43. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo, no la iglesia, sino el mundo. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Noten las dos simientes ahí que les hablé hace un momento, Génesis 3:15. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Escuchen esto. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino no es la iglesia, su reino es el mundo, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces aquí vemos claramente que el Hijo de Eva nos enseña que la eliminación del mal no ocurrirá en una sola venida. La eliminación del mal ocurrirá en dos venidas. La primera venida se conoce como la siembra. La siembra la produce la cruz. Escuchen bien esto, escúchenlo bien. Esto puede cambiar sus vidas para siempre. La cruz destruye el mal, pero no lo elimina. La cruz destruye el mal, pero no lo elimina. El mal ha sido destruido en ustedes. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo que sucede a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. O sea que para los que creemos en la cruz no hay mal. El mal fue destruido. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Veamos. Hebreos capítulo 2 es el cumplimiento de Génesis 3:15. Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Oigan eso, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La primera venida de Cristo, es decir, la siembra, destruye el mal en ustedes. Todos los hombres de este mundo, cuando padecen algo malo, el mal obra para mal. Pero todos los hijos de Cristo, debido a la obra de la cruz, cuando padecen algo malo, el mal obra para bien. Entonces el mal fue destruido en la primera etapa solo para la iglesia. En la segunda etapa, que es llamada cosecha o siega, el mal va a ser eliminado por completo. En la segunda etapa, o sea la de cosecha, el mal va a ser eliminado de sobre la faz de la tierra. Y como leímos en la parábola, claramente eso ocurrirá cuando el Señor venga con sus santos ángeles. Mandará a sus ángeles a recoger a los suyos y recogerán a los malos y los arrojará en un horno de fuego. Eso claramente enseña, escuchen bien, eso claramente enseña que la segunda venida de Cristo trae el juicio final, separación trigo y cizaña, y trae el comienzo de una nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva. El trigo va a ser llevado a su granero. Escuchen bien, la clave de todo el problema que hay con la escatología consiste en esto: que Cristo enseñó que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva.
y algunos pretenden enseñar algo diferente, como vamos a hablar en un momento. Entonces, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es repetida por Él mismo y repetida por sus apóstoles. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura donde esta enseñanza sobre la destrucción del mal en la segunda venida es repetida por el Señor y por sus apóstoles. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24, el discurso del Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24. Mateo 24, y vamos a leer solamente los 10, del verso 29 al 31. Mateo 24, 29. Mateo 24, 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Esto claramente es una señal de la segunda venida. 30. La señal del Hijo del Hombre, Cristo, aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta, vamos a ver en este pasaje y en otros, que el final es marcado por el sonido de una gran trompeta. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, lo mismo que dijo en la parábola de la cizaña, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, este es el trigo, de un extremo del cielo al otro. Vamos a saltarnos al capítulo 25. Todo esto es un solo discurso, capítulo 25, del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, noten que está hablando de lo mismo, miren, se sentará en su trono glorioso. Este es el trono para realizar el juicio final. Segunda venida, juicio final. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos, el trigo, de otros, cizaña, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas, el trigo, a su derecha, y las cabras, la cizaña, a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es la inauguración del reino eterno de Jesucristo. La segunda venida de Cristo trae el juicio final y la inauguración del reino eterno de Jesucristo. Verso 41. Luego dirá a los que están a su izquierda, la cizaña: apártense de mí, malditos, ¿a qué? Al fuego eterno. O sea que en ese momento hay juicio final. Es el final de la historia. La destrucción del mal. ¿Cómo se destruye el mal? O destruyendo a todos los malos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que en ese momento, tanto los malvados, los hijos de Caín, los hijos de la serpiente, como el diablo, como sus ángeles, son arrojados al infierno y fuego eterno. Entonces quedan solo dos lugares de existencia: unos que existen en el fuego eterno y otros que existen en el reino de su Padre, preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo, y se acabó. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso fue lo que enseñó Jesús. Ahora, los apóstoles de Cristo repiten esta enseñanza una y otra vez. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 51 al 55. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante,
en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. ¿Recuerdan esa trompeta que hablamos hace un momento? Esta trompeta que marca el final del final. Al toque final de la trompeta. ¿Qué sucederá al toque final de la trompeta? Pues sonará la trompeta. ¿Qué sucederá al toque final de la trompeta? Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Entonces esto nos añade más información. ¿Qué trae la segunda venida de Cristo? Trae primero la resurrección de los muertos. Y algo más, lo que se conoce con el nombre de arrebatamiento. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo dice nosotros, los que estemos vivos en ese momento. Los que estemos vivos en ese momento no moriremos, sino que así como estamos, a la vista de todos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos en el cuerpo corruptible igualito al que recibieron los que fueron resucitados. Cuando Jesús regresa por segunda vez, toca la trompeta y con su voz potente, gloriosa, resucita a los muertos. Y los que estén vivos con su voz son transformados. Y eso es lo que se conoce como arrebatamiento. El arrebatamiento es la glorificación de los que no mueren al momento de la segunda venida. Los que no mueren al momento de la segunda venida son transformados en cuerpos gloriosos, en un abrir y cerrar de ojos. Eso sucede en el aire y por eso es que se conoce como arrebatamiento, porque es un evento algo fantástico, algo que uno no se puede ni imaginar. Es como una película, ¿cierto? Vamos a terminar de leer. Porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Noten aquí, el apóstol Pablo dice en otro lugar que ¿cuál es el último enemigo que será vencido? La muerte. Así que si este es el momento en que es vencido el último enemigo, es porque este es el fin del fin. Ya de aquí no sigue nada más, ¿sí? Entonces esa acción de levantar a los creyentes, si ya lo vamos a volver a ver en 1 Tesalonicenses, se conoce como arrebatamiento. ¿Y eso ocurrirá cuándo? Lo acabamos de leer claramente y ustedes no se dieron cuenta, pero también lo leímos en Mateo 24. Ocurre en la segunda venida de Cristo. La Biblia enseña claramente, de una manera clara, clarísima, que el arrebatamiento ocurre, Mateo 24, 1 Corintios 15, en la segunda venida de Cristo, no antes, sino en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es el fin del último enemigo, la destrucción del último enemigo, que es la muerte. Veamos ahora 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 a 5:4. 1 Tesalonicenses 4, del 4:13 a 5:4. 1 Tesalonicenses 4, del 4:13 a 5:4. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar a los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, recuerden la cosecha, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Es lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios 15.
el Señor mismo descenderá del cielo. Esta es su segunda venida. Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Miren, esta es la tercera vez que nos hablan de la trompeta. La trompeta marca el final. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la misma secuencia que vimos en el capítulo anterior. Luego, los que estemos vivos, o sea, los que no murieron y vieron la gloria de la venida del Señor, los que pudieron escuchar esa trompeta con sus oídos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí viene el famoso arrebatamiento, junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Cuando somos arrebatados, entonces se produce ese cambio. Si no se produce ese cambio, no nos podemos acercar al Señor. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el cambio se produce en el camino. Nosotros somos levantados y en el camino somos transformados y llegaremos hasta donde Él está. Y así permaneceremos siempre con el Señor. Significa que ese es nuestro estado eterno. Ahí comienza nuestro estado eterno. Dice, por lo tanto, verso 18, 1 Tesalonicenses 4, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Por si hay alguna duda de qué estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? La segunda venida del Señor. Cuando estén diciendo paz y seguridad, los hombres de este mundo van a creer que han alcanzado la paz, la seguridad y la prosperidad sin Cristo, y van a estar confiados creyendo que ya tienen un mundo poscristiano, un mundo sin Cristo, donde van a ser felices. Cuando crean eso, súbitamente vendrá, dice, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. La destrucción, esa destrucción es lo que hablábamos, el fin del mal. El fin del mal es la eliminación de todos los malos. ¿Cómo se elimina el mal? Haciéndonos a nosotros buenos y eliminando los malos. Y la tierra entera haciéndola de nuevo para que sea un lugar santo también. Como de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. De ninguna manera podrán escapar. Y el 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Veamos otro pasaje, 1 Timoteo 4, del 1 al 2. 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, 1 Timoteo 4, segunda Timoteo 4, del 1 al 2. 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Noten especialmente el verso 1. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, miren, que ha de venir. Señala la segunda venida. ¿Y qué dice Pablo que sucederá en la segunda venida? Que Jesús vendrá a establecer su reino. Que ha de venir en su reino. ¿Y qué hará en su segunda venida? Juzgará. O sea, lo que hemos estado diciendo es esto: la segunda venida de Cristo inseparablemente trae la resurrección de los muertos, el juicio final, y como vamos a ver en el siguiente pasaje, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. Otra vez,
en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por qué puede juzgar a los muertos? O porque los va a resucitar. ¿Sí? Entonces te doy esta solemne encargo. Veamos el pasaje tal vez el más claro y complementario de todo el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, del 1 al 13. Segunda de Pedro 3, del 1 al 13. Segunda de Pedro 3, del 1 al 13. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inmutable. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Noten, ¿de qué es lo que estos burladores se burlan? De que la promesa de su venida no se va a cumplir. ¿Qué es lo que estos burladores escucharon que va a ocurrir el día que venga? Que será el día del juicio y la destrucción de los impíos. Noten que los burladores escucharon claramente la promesa, que Jesús vendrá y vendrá con juicio y que vendrá a destruir los impíos. Verso 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La de su segunda venida. Según entienden algunos, la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor, ¿cuál es este día del Señor? O la promesa, o el día del juicio, o el día de la destrucción de los impíos, o el día del juicio de Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, lo mismo que decía Pablo. En aquel día, miren esto, en aquel día, ¿cuál día? El día de la promesa, el día del juicio, el día de la destrucción de los impíos, el día que el Señor venga. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Hermanos, este es el fin del fin, será quemada. Verso 11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente ¿qué? La venida del día de Dios? Entonces, ¿qué es la venida del día de Dios? La promesa del juicio, el día en que Dios destruirá a los malos, el día en que Dios hará juicio. Noten, todo eso es un solo paquete. Todo eso es un solo paquete, todo eso va a ocurrir junto. Dice, ese día, miren la repetición, ese día los cielos serán destruidos por fuego. Está repitiendo lo mismo que dijo a un versículo atrás. Y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos que un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Este es el fin del fin. El fin del fin. Entonces, según lo anterior, los días finales de la primera humanidad serán así. Cuando Cristo regrese por segunda vez, ocurrirá el fin. Pero desde su primera venida hay dos clases de personas sobre la faz de la tierra: el mundo, los hijos de Caín,
y la iglesia. Atención, en el mundo va a aumentarse exageradamente el mal. Va a haber un aumento exagerado del mal. ¿Cómo sucedió al principio, antes del diluvio? El mundo se aumentará. En la iglesia habrá salvación. Así como aumenta el mal, también habrá salvación en la iglesia. Aumenta el mal en el mundo, aumenta la salvación en la iglesia. Pero el mal en el mundo aumentará tanto, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y eso cómo se llama en la Biblia? Se llama apostasía. Los hijos de Dios van a abandonar su posición de creyentes, mostrando que nunca fueron verdaderos creyentes, y solo quedará en la iglesia un remanente fiel. Un remanente fiel. Aquí aparecerá algo que vamos a ver luego, que es el famoso anticristo, el último de todos los tiranos y los malvados que van contra Dios. Y cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, va a destruir a todos y va a salvar solamente el remanente fiel. Con su segunda venida vendrá el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva, al cual entrará solamente el remanente fiel. Y el resto van a ser arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. El diablo, sus ángeles y todos los que tenían la marca de la bestia 666 serán arrojados en un lago de fuego que arde con azufre. Esta gráfica, un poco mamarrachuda, ahí me perdonan. Esta gráfica representa en palabras muy sencillas lo que enseña la Biblia sobre el fin de la primera humanidad o la doctrina de los tiempos finales. Hasta aquí todo está muy claro. El problema aparece cuando introducimos el libro de Apocalipsis. Cuando introducimos el libro de Apocalipsis, esto que hasta aquí es tan claro y tan sencillo se convierte en un severísimo problema. Pero eso lo vamos a ver en la enseñanza durante la predicación en el culto de adoración. Ahora voy a abrir un espacio para que ustedes hagan preguntas que yo pueda responder. Entonces, en este momento, si quieren, hagamos una corta oración. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es clara, tu palabra nos enseña cómo es tu plan, cómo es lo que va a suceder en los tiempos finales. Nosotros estamos convencidos de que lo que hemos visto es tu palabra, pero aún nos falta enfrentar el obstáculo que ha producido confusión en muchos, que es la enseñanza del libro de Apocalipsis. Por tu Espíritu, fortalécenos hasta aquí y permítenos entender lo que necesitamos entender cuando nos enfrentemos al libro de Apocalipsis. Y todo esto afirme nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos lleve a amarlo más, a adorarlo permanentemente, a entregarle toda nuestra vida de una manera más profunda y a servirle con fidelidad hasta el último día de nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a abrir un espacio entonces para vuestras preguntas. Adelante. Que me imagino que son muchos. Pastor, una pregunta. Los profetas